El sol de mayo caía implacable sobre la plaza de San Pedro cuando Carlos Rivera descendió del taxi. A sus 52 años, este profesor de Historia Eclesiástica de la Universidad Nacional Autónoma de México nunca había imaginado que estaría allí por razones tan personales, y al mismo tiempo, tan trascendentales para millones de latinoamericanos. «Sono 50 euro, signore», dijo el taxista, extendiendo la mano. Carlos pagó sin regatear, consciente de que los precios en Roma solían ser exorbitantes para los turistas. Pero él no era un turista. Había llegado como representante de la Comisión de Verdad Histórica, un organismo respaldado por varias universidades latinoamericanas que buscaba acceso a documentos eclesiásticos del periodo colonial, archivos que permanecían cerrados bajo llave en las profundidades del Archivo Secreto Vaticano, ahora llamado oficialmente Archivo Apostólico Vaticano. La plaza estaba atestada de peregrinos y turistas que se fotografiaban frente a la imponente basílica. Carlos ajustó su corbata, se colocó el saco a pesar del calor y caminó hacia el control de seguridad con su maletín de cuero gastado, el mismo que había usado durante 20 años de docencia. Dentro llevaba los documentos que respaldaban su petición, cuidadosamente organizados, revisados por juristas canónicos y traducidos al italiano y al latín. «Pasaporto, per favore», solicitó el guardia suizo, con su característico uniforme renacentista diseñado, según la tradición, por Miguel Ángel. «Buenos días. Tengo una cita con Monseñor Bianchi», respondió Carlos, entregando su pasaporte mexicano junto con la carta de invitación oficial. El guardia revisó los documentos con minuciosidad antes de hacer una llamada. El protocolo vaticano era tan riguroso como antiguo. «Siga ese pasillo, profesor Rivera», indicó finalmente en un español con fuerte acento italiano. «Alguien lo recibirá al final». Carlos asintió y avanzó por el corredor de mármol, donde sus pasos resonaban con un eco solemne. Las paredes estaban decoradas con tapices y pinturas que narraban siglos de historia católica. Ironía pura, pensó, ya que venía precisamente a solicitar que se revelaran las partes de esa historia que la Iglesia había preferido mantener en silencio. Al final del pasillo lo esperaba una mujer de unos 40 años, vestida con sobriedad y elegancia. «Profesor Rivera, bienvenido al Vaticano. Soy la doctora Sofía Ricci, asistente de Monseñor Bianchi», se presentó en un español fluido. «Si me acompaña, lo llevaré a su alojamiento. El monseñor lo recibirá mañana a las 10. Carlos no pudo evitar su sorpresa. «Disculpe, pero mi cita estaba programada para hoy. He viajado más de 10.000 kilómetros». Sofía sonrió con una expresión que mezclaba empatía y resignación. «Lo lamento, profesor. Ha habido cambios en la agenda debido a la reciente elección del Santo Padre. Todo está un poco alterado estos días. Espero comprenda». León XIV, pensó Carlos. El nuevo papa, elegido hacía apenas 3 meses tras un cónclave sorprendentemente breve, era el cardenal español Javier Mendoza. A sus 63 años, era considerado un tradicionalista moderado, pero sus primeras decisiones habían enviado señales contradictorias que despertaban tanto esperanzas como preocupaciones entre los sectores progresistas de la Iglesia. Por supuesto, cedió Carlos, consciente de que protestar no serviría de nada. «Comprendo perfectamente». El Trastevere, con sus callejuelas estrechas y su aire bohemio, contrastaba enormemente con la solemnidad vaticana. Carlos fue alojado en una pequeña pero elegante casa de huéspedes que la Santa Sede reservaba para visitantes distinguidos. Desde su ventana podía ver la cúpula de San Pedro en la distancia, iluminada contra el cielo que comenzaba a oscurecer. Esa noche, incapaz de dormir por el jet lag y la ansiedad, Carlos revisó nuevamente los documentos de su petición. No pedía algo trivial, solicitaba la apertura de archivos específicos relacionados con la evangelización forzada y las denuncias de abusos durante la colonización española y portuguesa en América Latina. Documentos que, según varias fuentes históricas, contenían testimonios de religiosos que habían denunciado atrocidades y que, por razones políticas, habían sido silenciados y sus escritos archivados. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era Elena, su colega y amiga de la universidad. «¿Cómo va todo, Carlos? Aquí todos pendientes. La prensa ya está especulando sobre tu visita». Carlos respondió con brevedad: «Aún nada. Reunión postergada para mañana. El Vaticano tiene su propio tiempo». Dejó el teléfono y se acercó a la ventana. Roma dormitaba bajo un manto de luces tenues, tan diferente de la Ciudad de México. Recordó por qué estaba allí, por los documentos que podrían ayudar a sanar heridas históricas, por la promesa hecha a comunidades indígenas que seguían esperando reconocimiento de su sufrimiento, por su propio abuelo, descendiente de purépechas,
quien le había inculcado el amor por la historia y la verdad. Esta vez tiene que ser diferente, murmuró para sí mismo. La mañana llegó con el repique de campanas y el aroma de café recién hecho. Carlos desayunó frugalmente, vistió su mejor traje y partió hacia el Vaticano con anticipación. No quería dar ningún pretexto para otro retraso. Monseñor Enzo Bianchi, prefecto adjunto del Archivo Apostólico Vaticano, resultó ser un hombre menudo de unos 60 años, con lentes de montura fina y una calva reluciente. Su despacho estaba repleto de libros antiguos y mapas enmarcados. Profesor Rivera, es un placer conocerlo finalmente, saludó en italiano, mientras Sofía traducía, aunque Carlos entendía perfectamente. He leído su trabajo sobre las misiones jesuitas en Chiapas. Impresionante investigación. Gracias, monseñor. Es un honor estar aquí, respondió Carlos, consciente de que esta danza protocolar era necesaria antes de abordar temas más complejos. Tras los intercambios iniciales, Carlos expuso formalmente su petición. Hablaba despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra mientras el monseñor lo escuchaba con expresión impasible. Comprendemos la importancia histórica y moral de su solicitud, dijo finalmente Bianchi. Sin embargo, debe entender que cualquier decisión sobre la apertura de archivos de esa sensibilidad debe pasar por un proceso de evaluación que involucra a varias congregaciones, y eventualmente, al Santo Padre mismo. Carlos había anticipado esta respuesta. Monseñor, con todo respeto, peticiones similares han sido presentadas durante los últimos 40 años. Siempre con la misma respuesta: evaluación, revisión, consideración, mientras los archivos permanecen cerrados y las comunidades afectadas continúan esperando. Bianchi se removió incómodo en su silla. La Iglesia tiene sus tiempos, profesor. No podemos precipitarnos en asuntos que podrían tener repercusiones teológicas e históricas profundas. ¿Repercusiones o vergüenzas, monseñor? Carlos no pudo contener la pregunta, aunque inmediatamente se arrepintió de su tono. Un silencio tenso invadió la habitación. Sofía miró alternativamente a ambos hombres, esperando para traducir palabras que no llegaban. Profesor Rivera, dijo finalmente Bianchi, con voz controlada, entiendo su pasión y su compromiso. Le propongo algo: presentaré personalmente su petición ante el cardenal Alessandri, quien tiene la autoridad para elevarla directamente al Santo Padre. No puedo prometer resultados, pero es más de lo que se ha ofrecido anteriormente. Carlos sabía que era lo máximo que conseguiría por ahora. Se lo agradezco, monseñor. ¿Cuánto tiempo deberé esperar? Una semana, tal vez 2, respondió Bianchi. Mientras tanto, tiene autorización para consultar otros archivos ya abiertos que podrían ser de su interés. Sofía puede ayudarlo con eso. Al salir del despacho, Carlos sintió una mezcla de esperanza y frustración. Sofía caminaba silenciosamente a su lado. El monseñor aprecia realmente su trabajo, dijo ella finalmente. De lo contrario, ni siquiera habría ofrecido presentar su petición al cardenal. ¿Y usted, doctora Ricci? ¿Qué opina de mi petición?, preguntó Carlos, deteniéndose frente a una antigua estatua de San Pedro. Sofía miró a su alrededor antes de responder en voz baja: creo que la Iglesia debe enfrentar su pasado para construir su futuro. Pero no todos aquí piensan igual, especialmente ahora con el nuevo Papa. ¿León XIV es tan tradicionalista como dicen? Es complejo. Tiene una visión muy clara de la Iglesia, y no siempre coincide con lo que esperan los sectores más progresistas. Sofía hizo una pausa. Pero es un hombre de profunda espiritualidad y genuina preocupación por los fieles. La preocupación sin acción es solo una forma elegante de indiferencia, respondió Carlos, citando a uno de sus autores favoritos. Sofía sonrió levemente. El que tiene oídos para oír, que oiga, profesor. No todos aquí son adversarios de la verdad. Ahora, ¿le gustaría comenzar a revisar los archivos disponibles? Los días siguientes transcurrieron entre estanterías repletas de documentos centenarios. Carlos aprovechó cada minuto, fotografiando y tomando notas de todo lo que podría ser útil para su investigación, aunque no eran los archivos que realmente buscaba. Por las noches, exploraba Roma, cenando en pequeñas trattorias y caminando por plazas iluminadas que respiraban historia. Una noche, mientras degustaba un plato de pasta en un restaurante cercano a la Fontana di Trevi, sintió que alguien lo observaba. Al levantar la vista, reconoció inmediatamente al hombre que se acercaba a su mesa, el cardenal Paolo Rossi, conocido por sus posturas progresistas y su defensa de causas sociales en Latinoamérica. Profesor Rivera, qué coincidencia encontrarlo aquí, dijo el cardenal en español, con un marcado acento italiano. ¿Puedo acompañarlo?
Por supuesto, Eminencia. Es un honor, respondió Carlos, sorprendido por este encuentro aparentemente casual. El cardenal se sentó y ordenó un vaso de vino tinto. Tenía el cabello completamente blanco y líneas profundas alrededor de los ojos, signos de sus 70 años bien cumplidos. He seguido su trabajo desde hace tiempo, profesor. Su libro sobre la teología de la liberación fue particularmente iluminador. Gracias, Eminencia. No sabía que era conocido en estos círculos. Rossi sonrió con picardía. Los muros vaticanos son gruesos, pero no impenetrables. Sabemos lo que ocurre en el mundo, hizo una pausa. Y también sé por qué está aquí. Carlos sintió un escalofrío. ¿Era este encuentro realmente casual? Mi petición es pública, Eminencia. No hay secretos. No hay secretos, pero sí resistencias. Rossi bajó la voz. El nuevo Papa está tratando de establecer su autoridad. Cualquier decisión que parezca una concesión a presiones externas será vista como debilidad por los sectores más conservadores. ¿Entonces mi petición está condenada al fracaso antes de comenzar? Rossi tomó un sorbo de vino, considerando cuidadosamente sus palabras. No necesariamente. León XIV es un hombre de principios, pero también pragmático. Necesita ser persuadido de que esta apertura de archivos beneficia a la Iglesia, no solo a los críticos históricos. ¿Y cómo logro eso, Eminencia? Ya he presentado todos los argumentos posibles en mi petición. A veces, profesor, los argumentos más poderosos no están en los documentos sino en las personas. Rossi miró directamente a los ojos de Carlos. El Papa ofrecerá una audiencia general pasado mañana. Estaré allí, y podría conseguirle una breve presentación personal. Carlos casi derramó su vino. ¿Una audiencia con el Papa? Eso sería extraordinario. No prometo nada más que unos minutos. Lo que haga con ellos dependerá enteramente de usted. El cardenal se levantó. Si está interesado, envíeme un mensaje a este número. Buenas noches, profesor, y que Dios lo acompañe. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. Una audiencia con el Papa era mucho más de lo que había esperado conseguir en este viaje. Era una oportunidad única, pero también un riesgo enorme. Una mala impresión podría arruinar completamente sus posibilidades. Al amanecer, tras horas de reflexión, envió un mensaje al número que le había dado el cardenal Rossi. Acepto su ofrecimiento. Agradezco profundamente su confianza. La respuesta llegó casi inmediatamente. Mañana, 9 de la mañana, entrada norte. Pregunte por el padre Giulio. Vista formal. La sala Pablo VI, donde se realizaban las audiencias generales, bullía de actividad. Cientos de peregrinos de todo el mundo esperaban con anticipación la aparición del Papa León XIV. Carlos, vestido con un traje negro impecable, fue conducido por el padre Giulio, un joven sacerdote de aspecto nervioso, hasta un área reservada cerca del estrado papal. El cardenal Rossi me pidió que le entregara esto, dijo el padre Giulio, pasándole discretamente una pequeña tarjeta. Son instrucciones para cuando sea presentado al Santo Padre. Será muy breve. Carlos leyó la tarjeta. Hable desde el corazón, no desde la academia. Mencione a su abuelo. Un murmullo recorrió la sala cuando las puertas laterales se abrieron. El cardenal Rossi apareció primero, seguido por otros prelados. Finalmente, la figura de blanco del Papa León XIV entró en la sala, desatando aplausos y vítores. Javier Mendoza, ahora Papa León XIV, tenía un rostro delgado y anguloso, con penetrantes ojos oscuros que parecían evaluar todo lo que veían. Su andar era decidido, sin la fragilidad que había caracterizado a algunos de sus predecesores. Saludaba a la multitud con gestos medidos, sonriendo ocasionalmente. La ceremonia transcurrió según el protocolo establecido. El Papa ofreció una breve catequesis sobre la importancia de la verdad y la reconciliación en la vida cristiana, palabras que resonaron profundamente en Carlos, quien no pudo evitar preguntarse si habían sido elegidas específicamente para esta ocasión. Finalmente, llegó el momento de las presentaciones personales. Carlos fue conducido junto a un pequeño grupo de personas distinguidas. El cardenal Rossi estaba allí, intercambiando breves palabras con el Papa antes de que éste se acercara a Carlos. Santo Padre, le presento al profesor Carlos Rivera, de México, dijo Rossi. Un destacado académico y defensor de la verdad histórica. León XIV extendió su mano, que Carlos besó según marcaba la tradición. Es un honor conocerlo, su santidad, dijo Carlos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El honor es compartido, profesor Rivera,
respondió el Papa en un español perfecto. He oído hablar de su trabajo y su petición. Carlos respiró profundamente, consciente de que tenía apenas unos segundos para aprovechar esta oportunidad única. Santo Padre, no vengo solo como académico, sino también como nieto de un hombre que me enseñó que la fe verdadera no teme a la verdad. Mi abuelo, descendiente de indígenas purépechas, murió sin conocer partes importantes de su propia historia. Los documentos que solicito podrían sanar heridas que aún permanecen abiertas después de siglos. Una sombra cruzó brevemente el rostro del Papa. La Iglesia siempre busca la verdad, profesor, pero también debe proteger la fe de sus hijos y su propia misión en el mundo. Hizo una pausa. Su petición será considerada con la seriedad que merece. Rezaré por usted y por su noble propósito. Con esas palabras, el Papa continuó avanzando hacia la siguiente persona. El breve encuentro había terminado, dejando a Carlos con una sensación de incertidumbre. ¿Habían sido palabras de cortesía o una promesa real? El cardenal Rossi se acercó discretamente. Lo ha hecho bien, profesor. Ahora debemos esperar. ¿Cree que hay esperanza, Eminencia? Rossi miró hacia donde el Papa continuaba saludando a los fieles. Con León XIV, siempre hay esperanza y sorpresa. Nunca actúa como se espera de él. Eso lo hace impredecible, pero también auténtico, sonrió levemente. La verdad os hará libres, profesor. Esperemos que esas palabras resuenen en su corazón. Mientras abandonaba la sala Pablo VI, Carlos no podía evitar pensar que acababa de participar en una partida de ajedrez cuyas reglas apenas comprendía. Pero había plantado una semilla, y ahora solo podía esperar que germinara en terreno fértil. El sol brillaba intensamente sobre la plaza de San Pedro cuando salió del Vaticano. Una paloma se posó momentáneamente en su hombro antes de alzar el vuelo hacia la cúpula de la basílica. Carlos sonrió ante lo que su abuelo habría considerado un buen presagio. Veremos qué trae mañana, murmuró, mientras la ciudad eterna seguía con su ritmo imperturbable, testigo silencioso de siglos de esperanzas, decepciones y, ocasionalmente, milagros. El Palacio del San Oficio, con su fachada austera, se alzaba frente a Carlos como un recordatorio pétreo de la institución que lo convocaba. Hacía 3 días de su breve encuentro con el Papa León XIV, y esta mañana había recibido una llamada inesperada. El cardenal Alessandri, prefecto de la doctrina de la fe, solicitaba su presencia urgente. Sofía lo acompañaba, su rostro normalmente sereno ahora marcado por líneas de preocupación. ¿Alguna idea de por qué el cardenal Alessandri quiere verme? Preguntó Carlos mientras subían las escaleras de mármol. Sofía negó con la cabeza. El cardenal no suele involucrarse personalmente en estos asuntos. Es inusual. El despacho del cardenal Alessandri era una sala amplia con techos abovedados decorados con frescos renacentistas. El cardenal, un hombre corpulento de unos 65 años, con cabello gris acero y mirada penetrante, se levantó para recibirlos. Profesor Rivera, agradezco su prontitud, dijo en un italiano formal que Sofía tradujo, aunque Carlos entendía perfectamente. Seré directo, su petición ha llegado a los más altos niveles. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que el Papa hubiera decidido tan rápidamente? El Santo Padre ha revisado personalmente su solicitud, continuó Alessandri. Después de una cuidadosa consideración y consulta con varios dicasterios, ha decidido que los archivos que usted solicita permanecerán cerrados por ahora. El impacto de las palabras golpeó a Carlos como un martillazo. Había anticipado dificultades, demoras, incluso objeciones, pero no un rechazo tan directo y rápido. ¿Puedo preguntar las razones, Eminencia? Logró articular finalmente. Alessandri entrelazó sus dedos sobre el escritorio. Los documentos en cuestión contienen material sensible que, sacado de su contexto histórico, podría ser malinterpretado y causar daño a la misión evangelizadora de la Iglesia. Además, muchos involucran confesiones y testimonios dados bajo secreto sacramental. Con todo respeto, Eminencia, esos documentos tienen más de 400 años. Las personas involucradas hace mucho que fallecieron. Para la Iglesia, profesor, el tiempo tiene una dimensión diferente. Lo que fue sagrado entonces sigue siéndolo ahora. Alessandri hizo una pausa. Sin embargo, reconociendo la importancia académica de su trabajo, el Santo Padre ha autorizado la creación de una comisión que estudiará la posibilidad de liberar versiones editadas de algunos documentos seleccionados, en un futuro indeterminado. Carlos sintió como la frustración se transformaba en indignación. ¿Versiones editadas? ¿Por la misma institución cuyas acciones estamos investigando?
¿Cómo podría eso ser considerado una investigación histórica independiente? El rostro del cardenal se endureció visiblemente. La Santa Sede no está obligada a abrir sus archivos a cualquier solicitud externa, profesor. Esta oferta es una cortesía, no un derecho que usted pueda reclamar. Carlos respiró profundamente, consciente de que perder la compostura solo empeoraría la situación. Entiendo, Eminencia. Agradezco que mi petición haya sido considerada, dijo con una calma que no sentía. ¿Podría al menos saber si el Papa mencionó nuestro breve encuentro durante la audiencia? Una sombra de incomodidad cruzó el rostro del cardenal. El Santo Padre no discute sus deliberaciones personales conmigo, profesor. Solo me transmite sus decisiones finales. Se levantó, indicando que la reunión había terminado. Le haremos llegar la resolución oficial por escrito. Que tenga un buen día. Al salir del palacio, Carlos caminaba en silencio, procesando lo ocurrido. Sofía lo seguía, respetando su espacio. Lo siento, profesor, dijo finalmente cuando llegaron a la plaza. Sé cuánto significaba esto para usted. No es el final, doctora Ricci, respondió Carlos, con una determinación renovada en su voz. Es solo el comienzo de una nueva estrategia. El Café Greco, el café más antiguo de Roma, bullía con el sonido de conversaciones en múltiples idiomas. Carlos había elegido este lugar icónico para su reunión con Elena y Miguel, sus colegas mexicanos que habían volado a Roma tras conocer la noticia del rechazo, que ya había aparecido en varios medios internacionales. Elena, historiadora especializada en la época colonial, y Miguel, antropólogo con fuertes vínculos con comunidades indígenas, escuchaban atentamente mientras Carlos detallaba su encuentro con Alessandri. Era de esperarse, dijo Elena, removiendo su capuchino. León XIV puede tener un discurso de renovación, pero sus acciones demuestran que es tan conservador como sus predecesores en lo que respecta a proteger la imagen de la Iglesia. La cuestión ahora es qué hacemos, intervino Miguel. Las comunidades indígenas han depositado mucha esperanza en esta iniciativa. No podemos simplemente volver con las manos vacías. Carlos miró por la ventana hacia la calle donde turistas y romanos se mezclaban en un flujo constante. Tengo dos opciones, aceptar la comisión propuesta como un pequeño avance, o hacer pública mi protesta, lo que probablemente cerrará todas las puertas. Hizo una pausa. Lo que me preocupa es que el rechazo haya sido tan rápido. Algo no cuadra. ¿Qué quieres decir? Preguntó Elena. Incluso para estándares vaticanos, 3 días es un tiempo récord para una decisión de este calibre. Es como si ya estuviera decidido antes de mi llegada. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre mayor con gabardina gris, que Carlos reconoció inmediatamente, Giancarlo Moretti, corresponsal veterano del diario La República y autor de varios libros sobre política vaticana. Disculpen la intrusión, dijo Moretti en un español con fuerte acento. El profesor Rivera me concedió unos minutos para discutir los recientes acontecimientos. Carlos asintió, presentando a sus colegas. Moretti se sentó, rechazando cortésmente la oferta de café. Profesor, su caso ha generado considerable interés en ciertos círculos, comenzó el periodista. ¿Es cierto que el Papa rechazó personalmente su petición? Esa es la información que me transmitió el cardenal Alessandri. Moretti esbozó una sonrisa enigmática. Interesante, considerando que el Papa León XIV estuvo en un retiro espiritual en Castel Gandolfo desde el martes hasta esta mañana, completamente incomunicado según fuentes confiables. Un silencio cayó sobre la mesa. Carlos sintió que su pulso se aceleraba. ¿Está sugiriendo que el cardenal Alessandri mintió? Sugiero que la curia romana es un organismo complejo con dinámicas de poder que a veces operan independientemente, incluso del Santo Padre. Moretti bajó la voz. León XIV ha estado enfrentando considerable resistencia de los sectores más tradicionalistas desde su elección. Su petición, profesor, puede haber quedado atrapada en esa lucha interna. ¿Por qué me dice esto? Preguntó Carlos, repentinamente consciente de que esta conversación podría tener motivaciones ocultas. Porque soy un periodista que busca la verdad, igual que usted es un historiador con el mismo propósito, respondió Moretti. Y porque creo que el Papa debería tener la oportunidad de tomar su propia decisión sobre este asunto, no una fabricada en su nombre. Moretti se levantó, dejando una tarjeta sobre la mesa. Si decide seguir adelante, llámeme. Tengo contactos que podrían interesarle, miró significativamente a Carlos. Incluido alguien cercano al Papa que está muy interesado en hablar con usted. Cuando Moretti se marchó, los 3 colegas intercambiaron miradas. Podría ser una trampa, advirtió Elena.
Los vaticanistas como Moretti a menudo tienen sus propias agendas. O podría ser nuestra única oportunidad de llegar realmente al Papa, respondió Carlos, guardando la tarjeta. Si León XIV no ha tomado realmente una decisión, todavía hay esperanza. Miguel lo observaba con preocupación. Carlos, entiendes lo que esto significa, ¿verdad? Estarías desafiando abiertamente a figuras poderosas dentro del Vaticano. Lo que entiendo, respondió Carlos con una calma que sorprendió incluso a él mismo, es que no vine hasta aquí para aceptar la primera negativa, especialmente si proviene de alguien que no tiene la autoridad final que dice tener. ¿Qué harás?, preguntó Elena. Carlos tomó un sorbo de su café lungo, ahora frío. Primero, verificar la información de Moretti. Luego, si es cierta, encontrar una manera de comunicarme directamente con el Papa, sin intermediarios. ¿Y si Moretti está equivocado? ¿Si el Papa realmente rechazó tu petición? Entonces lo aceptaré, respondió Carlos. Pero solo si escucho el rechazo de sus propios labios. La noticia del rechazo a la petición de Carlos Rivera se propagó rápidamente. Al día siguiente, varios periódicos internacionales publicaron artículos sobre el tema, con titulares que iban desde lo informativo hasta lo sensacionalista. El País de España titulaba El Vaticano mantiene cerrados archivos coloniales, mientras que La Jornada de México era más directo, León XIV rechaza abrir archivos sobre atrocidades coloniales. Carlos despertó con su teléfono saturado de notificaciones, mensajes de colegas, periodistas solicitando entrevistas, e incluso algunas amenazas veladas de grupos católicos tradicionalistas que lo acusaban de intentar manchar la historia de la Iglesia. Mientras desayunaba en su habitación, recibió una llamada de Sofía. Profesor Rivera, lamento interrumpir su mañana, su voz sonaba tensa. Ha habido desarrollos. ¿Podríamos encontrarnos en una hora en la Piazza Navona? Preferiría no hablar en el Vaticano. La preocupación en su tono era evidente. Carlos acordó la reunión inmediatamente. La Piazza Navona, con su famosa fuente de los 4 ríos de Bernini, estaba llena de turistas que se refugiaban del sol bajo sombrillas de cafés. Sofía esperaba en un banco, vestida con ropa casual que contrastaba con su habitual atuendo formal. Gracias por venir, dijo cuando Carlos se sentó junto a ella. Necesitaba hablar con usted en un lugar seguro. ¿Qué sucede, doctora Ricci? Sofía miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. Lo que le dijo Moretti es cierto. El Papa estuvo en retiro hasta ayer, bajó la voz. Pero hay más. Esta mañana, León XIV solicitó ver su petición y toda la documentación relacionada. Aparentemente, estaba sorprendido al enterarse de que se había emitido un rechazo formal en su nombre. Carlos sintió una mezcla de vindicación y alarma. Entonces el cardenal Alessandri actuó por su cuenta. No solo él. Hay un grupo de cardenales que ha estado tomando decisiones anticipándose al Papa, especialmente en asuntos que consideran potencialmente controversiales. Sofía parecía genuinamente angustiada. Están tratando de crear hechos consumados que el Santo Padre no pueda revertir fácilmente sin causar un conflicto interno. ¿Por qué me cuenta esto? Está arriesgando mucho. Sofía sonrió tristemente. Porque creo en lo que usted busca, profesor. La Iglesia necesita enfrentar su pasado para tener un futuro auténtico, hizo una pausa. Y porque no es justo que su misión fracase debido a maniobras políticas internas. ¿Qué sugiere que haga? El Papa ofrecerá una misa especial mañana en Santa María Maggiore. Después, habrá una pequeña recepción para un grupo selecto de académicos y dignatarios. Sofía le entregó disimuladamente un pequeño sobre. Esta es una invitación. El cardenal Rossi la consiguió para usted, aunque probablemente le costará más que un simple regaño si se descubre. Carlos tomó el sobre, conmovido por el riesgo que estas personas estaban asumiendo por él. ¿Cree que tendré oportunidad de hablar con el Papa? Será breve si ocurre. Pero a diferencia de una audiencia general, no estará rodeado de tantos guardianes. Sofía se levantó. Debo irme. Por favor, sea discreto con esta información. Doctora Ricci, Carlos la llamó antes de que se alejara. ¿Por qué el cardenal Rossi y usted están dispuestos a arriesgar tanto? Sofía lo miró con una intensidad que no había mostrado antes. Porque algunos de nosotros creemos que la Iglesia debe servir a la verdad, profesor. Siempre a la verdad, incluso cuando duele, se colocó sus gafas de sol. Especialmente cuando duele. La Basílica de Santa María Maggiore resplandecía con cientos de velas encendidas para la ocasión. Carlos, vestido con traje oscuro y corbata sobria,
Se sentó en una de las últimas filas destinadas a los invitados especiales, intentando mantener un perfil bajo. La misa, celebrada por el propio Papa, transcurrió con la solemnidad habitual. León XIV ofreció una homilía sobre el valor del discernimiento y la verdad, palabras que resonaron profundamente en Carlos. Finalizada la ceremonia, los invitados fueron conducidos a un salón adyacente a la basílica para la recepción. Carlos buscó con la mirada al cardenal Rossi, pero no lo vio por ninguna parte. En cambio, notó que el cardenal Alessandri lo observaba desde el otro extremo de la sala, su expresión una mezcla de sorpresa y disgusto apenas disimulado. No esperaba verlo aquí, profesor Rivera, dijo una voz a su espalda. Carlos se giró para encontrarse cara a cara con el Papa León XIV, que se había acercado discretamente mientras todos estaban distraídos con los aperitivos y conversaciones. Santo Padre, Carlos inclinó la cabeza con respeto. Es un honor inesperado. El Papa sonrió levemente, indicándole que lo siguiera hacia un pequeño nicho junto a una ventana, donde podían hablar con relativa privacidad. Un guardia suizo se mantuvo a distancia prudente. He estado leyendo sobre usted, profesor, dijo León XIV en español. Y sobre su petición. Carlos mantuvo la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. Entonces sabrá, Santidad, que he recibido una respuesta negativa. Sí, una respuesta que aparentemente se emitió mientras yo meditaba sobre los misterios del Rosario en Castel Gandolfo. El tono del Papa era reflexivo, sin acusación. La curia a veces tiene un exceso de celo en proteger a la Iglesia, incluso de su propio Papa. ¿Eso significa que reconsiderará mi petición, Santo Padre? León XIV observó la sala por un momento antes de responder. Profesor Rivera, entiendo profundamente el valor de la verdad histórica. Antes de ser llamado al servicio papal, fui profesor de historia de la Iglesia, hizo una pausa. Sin embargo, también entiendo la complejidad de abrir ciertos capítulos del pasado. La verdad sin contexto puede ser tan dañina como el silencio. Con todo respeto, Santidad, ¿no es precisamente el contexto lo que buscamos? Los documentos proporcionarían el contexto histórico que falta. O podrían ser utilizados selectivamente para atacar a la Iglesia, ignorando el bien que también hizo en esa época. El Papa lo miró directamente. ¿Puede usted garantizarme que su investigación será equilibrada? ¿Que no buscará solo confirmar una narrativa preconcebida? La pregunta golpeó a Carlos en su núcleo profesional. Como historiador, mi compromiso es con la evidencia, sin importar hacia dónde me lleve, respondió con sinceridad. No puedo prometer que todos los documentos mostrarán a la Iglesia bajo una luz favorable, pero sí puedo prometer que serán tratados con la integridad académica que merecen. León XIV asintió lentamente. Una respuesta honesta, miró hacia donde el cardenal Alessandri los observaba con preocupación. Debo considerar muchos factores, profesor. La Iglesia está enfrentando numerosos desafíos en estos tiempos. Algunos sectores internos no están preparados para reevaluaciones históricas profundas. Santidad, con el mayor respeto, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es bajo su liderazgo, ¿bajo quién? Un destello de algo, reconocimiento, apreciación por su audacia, cruzó los ojos del Papa. Remítame nuevamente su petición, directamente a mi secretaría personal, dijo finalmente. La revisaré personalmente, sin intermediarios. Es todo lo que puedo prometer por ahora. Gracias, Santo Padre, respondió Carlos, sabiendo que era lo máximo que podía conseguir en ese momento. El Papa se disponía a alejarse cuando añadió, Profesor Rivera, sea cauteloso. Ha removido aguas profundas y antiguas. No todos dentro de estos muros comparten mi apertura al diálogo, miró significativamente hacia Alessandri. La verdad tiene su tiempo y su forma. A veces, la paciencia es su mejor aliada. Con esas crípticas palabras, León XIV se alejó para saludar a otros invitados, dejando a Carlos con una mezcla de esperanza renovada y preocupación por las advertencias apenas veladas. Esa noche, de regreso en su alojamiento, Carlos recibió una llamada de Giancarlo Moretti. Profesor, supongo que ya ha verificado mi información, dijo el periodista sin preámbulos. Así es. Le agradezco la precisión de sus fuentes. Entonces también sabrá que está en el centro de una lucha de poder dentro del Vaticano. Moretti sonaba preocupado. Mi sugerencia es que actúe rápidamente. Los tradicionalistas están movilizándose para neutralizar cualquier posible apertura del Papa. ¿Cómo lo sabe? Tengo mis fuentes, respondió Moretti.
Lo que necesita saber es que mañana El Mensajero publicará un artículo cuestionando sus credenciales académicas y sugiriendo que usted tiene motivaciones políticas anticatólicas. Carlos se sintió súbitamente exhausto. Ahora la batalla se trasladaba al terreno personal. ¿Quién está detrás de eso? Oficialmente, nadie. Extraoficialmente, el círculo cercano al cardenal Alessandri, Moretti hizo una pausa. Profesor, le ofrezco un contraataque, una entrevista exclusiva en la República, explicando su verdadera misión y los obstáculos que ha enfrentado. Carlos consideró la oferta. Una entrevista podría generar apoyo público, pero también podría cerrar definitivamente sus canales dentro del Vaticano. Necesito pensarlo, Zaine Moretti. No tiene mucho tiempo. La prensa vaticana se está movilizando contra usted. Tras colgar, Carlos llamó inmediatamente a Elena y Miguel, que se alojaban en un hotel cercano. Necesitaba consejo de personas en quienes confiaba plenamente. Es una trampa, declaró Elena sin ambajes cuando Carlos les explicó la situación. Moretti quiere su exclusiva, pero en cuanto hables públicamente contra Alessandri o cualquier otro cardenal, habrá cerrado cualquier posibilidad de éxito. Pero si no respondo, me pintarán como un activista anticatólico con una agenda oculta, replicó Carlos. Miguel, que había permanecido pensativo, intervino. ¿Y si la respuesta no viene de ti, sino de las comunidades que representas? ¿Qué quieres decir? Nuestros ancianos y líderes indígenas podrían emitir un comunicado explicando por qué estos documentos son importantes para la reconciliación y sanación histórica. Miguel sonrió. Sería mucho más difícil para ellos atacar a sobrevivientes de pueblos originarios que buscan la verdad sobre su pasado. Y mientras tanto, tú mantienes el canal abierto con el Papa, añadió Elena. Es una guerra en dos frentes. Nosotros manejamos la opinión pública mientras tú trabajas por dentro. Carlos sintió una oleada de gratitud hacia sus colegas. Es arriesgado para ustedes también. Para eso estamos aquí, respondió Elena con firmeza. Ninguno de nosotros esperaba que esto fuera fácil. Esa noche, mientras la ciudad eterna brillaba bajo la luna, Carlos redactó cuidadosamente su petición revisada para el Papa. Esta vez, enfatizó no solo el valor histórico de los documentos, sino también su potencial para la reconciliación y sanación de heridas históricas. Incluyó cartas de apoyo de líderes indígenas y testimonios personales de descendientes de comunidades afectadas. Al amanecer, entregó personalmente el sobre en la entrada del Palacio Apostólico, siguiendo las instrucciones que Sofía le había proporcionado para asegurar que llegara directamente a la secretaría personal del Papa. Ahora solo quedaba esperar y prepararse para la tormenta mediática que se avecinaba. El artículo de El Mensajero fue tan virulento como Moretti había advertido. Bajo el titular Historiador mexicano con vínculos políticos radicales presiona al Vaticano, el periódico cuestionaba la objetividad de Carlos, citando selectivamente pasajes de sus publicaciones académicas y sugiriendo conexiones con grupos políticos anticatólicos, algunas completamente fabricadas. La respuesta no se hizo esperar. Esa misma tarde, un comunicado firmado por 23 líderes indígenas de toda América Latina apareció en varios medios internacionales, expresando su apoyo a Carlos y explicando el significado profundo que tendría el acceso a esos archivos para la reconciliación histórica. No buscamos culpables, sino verdad. No buscamos compensación, sino reconocimiento. No buscamos división, sino sanación, declaraba el comunicado, que rápidamente generó una ola de solidaridad en redes sociales. Carlos observaba el desarrollo de los acontecimientos desde la pequeña terraza de su alojamiento, cuando recibió una llamada de un número desconocido. Profesor Rivera, la voz del cardenal Rossi sonaba tensa. Necesito verlo urgentemente. Ha ocurrido algo. Se encontraron una hora después en la iglesia de San Luigi dei Francesi, donde los magníficos Caravaggio servían como distracción para los turistas, permitiéndoles hablar discretamente. El Papa ha recibido su petición revisada, informó Rossi. La estaba leyendo cuando fue interrumpido por una delegación de cardenales liderada por Alessandri, exigiendo que rechazara públicamente su solicitud para preservar la unidad de la Iglesia. ¿Qué respondió el Santo Padre? Les dijo que necesitaba tiempo para discernir y orar. Rossi parecía preocupado. Pero la presión está aumentando. Algunos están amenazando con filtrar a la prensa que el Papa está considerando una revisión del pasado evangelizador de la Iglesia, lo que causaría un escándalo en ciertos sectores conservadores. ¿Qué sugiere que haga, Eminencia? Rossi miró hacia la pintura de San Mateo, iluminada por un rayo de luz que entraba por una ventana alta. A veces, profesor, el silencio es la respuesta más elocuente, dijo finalmente.
Deje que la tormenta mediática se agote. No alimente la controversia. Mientras tanto, el Papa tendrá espacio para tomar su decisión sin la presión adicional de una batalla pública. ¿Y si decide en mi contra? Entonces habrá sido su decisión genuina, no una impuesta por facciones internas. Rossi lo miró con comprensión. Y usted podrá continuar su lucha por otros medios, sabiendo que llegó hasta donde era posible dentro de la Iglesia. Carlos asintió, reconociendo la sabiduría en el consejo. Gracias, Eminencia. Seguiré su recomendación. El cardenal sonrió levemente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, citó. Tenga fe, profesor, no solo en Dios, sino también en aquellos que, dentro de estos antiguos muros, comparten su hambre por la verdad. Los días siguientes fueron tensos. Carlos mantuvo un perfil bajo, rechazando entrevistas y limitándose a emitir un breve comunicado defendiendo su integridad académica sin atacar a sus detractores. Mientras tanto, el debate sobre la apertura de los archivos coloniales se extendía en círculos académicos, religiosos y políticos de todo el mundo. Una semana después del controvertido artículo, mientras Carlos revisaba documentos en la Biblioteca Vaticana, un privilegio que, sorprendentemente, no le había sido retirado, Sofía apareció a su lado. El Papa desea verlo, dijo en voz baja. Mañana a las 9, en su biblioteca privada. Carlos levantó la vista de sus notas, sorprendido. ¿Ha tomado una decisión? No lo sé, respondió Sofía. Pero será una audiencia privada, sin otros prelados presentes. Eso es significativo. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. ¿Sería la respuesta final? ¿Habría logrado convencer al Papa, o enfrentaría otro rechazo, esta vez definitivo e inapelable? La mañana siguiente amaneció con un cielo romano despejado y brillante. Carlos se vistió con especial cuidado y llegó al Vaticano con suficiente anticipación. Fue escoltado a través de pasillos y antecámaras hasta llegar a la biblioteca privada del Papa, una habitación sorprendentemente acogedora repleta de libros y manuscritos. León XIV lo esperaba de pie junto a una ventana que daba a la plaza de San Pedro. Vestía la tradicional sotana blanca, pero sin los ornamentos formales que usaba en apariciones públicas. Profesor Rivera, saludó, extendiendo su mano. Gracias por venir. Es un honor, Santo Padre, respondió Carlos, besando el anillo papal. El Papa lo invitó a sentarse en un pequeño escritorio donde había varios documentos dispersos, incluyendo la petición de Carlos. He leído detenidamente su solicitud, profesor. También he seguido el debate público que ha generado. El Papa parecía cansado pero sereno. Y he orado mucho sobre este asunto. Carlos esperó en silencio, sabiendo que cualquier palabra podría ser superflua en este momento crucial. La Iglesia tiene una relación compleja con su propia historia, continuó León XIV. Somos una institución divina compuesta por seres humanos falibles. Nuestros aciertos y errores están entrelazados a través de los siglos, miró directamente a Carlos. Abrir ciertos capítulos del pasado requiere sabiduría, no solo coraje. La verdad siempre requiere ambos, santidad, respondió Carlos suavemente. El Papa asintió, con una leve sonrisa. En eso estamos de acuerdo, tomó un documento del escritorio. Esta es mi decisión oficial respecto a su petición, profesor Rivera. He decidido mantener cerrados los archivos que usted solicita. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Después de todo, había fracasado. Sin embargo, continuó el Papa, antes de que Carlos pudiera asimilar completamente la decepción, he decidido crear una comisión especial de historiadores, teólogos y representantes de pueblos originarios de América Latina, que tendrá acceso completo a los documentos en cuestión. Esta comisión, de la cual lo invito a formar parte, preparará un informe comprensivo sobre lo que revelan estos archivos, contextualizando adecuadamente su contenido. Carlos miró al Papa con estupefacción. ¿Acceso completo? ¿Sin censura previa? Sin censura, confirmó León XIV. Aunque la publicación del informe final requerirá mi aprobación, me comprometo a que sea un reflejo honesto de los hallazgos, por dolorosos que puedan ser. Era un compromiso, no una victoria completa, pero representaba un avance significativo. ¿Por qué esta solución intermedia, Santo Padre?, preguntó Carlos, genuinamente intrigado. El Papa reflexionó un momento antes de responder. Porque la verdad y la reconciliación deben ir de la mano, profesor. Abrir heridas sin un camino hacia la sanación sería irresponsable, hizo una pausa. Y porque la Iglesia debe reconocer sus errores históricos, pero hacerlo de una manera que permita aprender de ellos,
no solo exponerlos como objeto de condena. Extendió el documento oficial hacia Carlos. Esta es mi decisión final. No complacerá completamente a nadie, lo que probablemente significa que es la correcta, sonrió levemente. Los extremos rara vez contienen toda la verdad. Carlos tomó el documento, sintiendo su peso simbólico. Gracias, Santidad. Es más de lo que esperaba conseguir cuando todo parecía perdido. La esperanza nunca está completamente perdida, profesor Rivera. Esa es quizás la lección más fundamental que la Iglesia puede enseñar, completó el Papa. Carlos guardó cuidadosamente el documento en su maletín, consciente de que sostenía un compromiso histórico sin precedentes. No era la victoria total que había soñado, pero habría un camino que antes parecía impenetrable. ¿Cuándo comenzaría a trabajar esta comisión, Santo Padre? En 3 meses. Necesitamos tiempo para seleccionar cuidadosamente a sus miembros y establecer los protocolos de trabajo. León XIV se levantó, indicando que la audiencia se acercaba a su fin. Mientras tanto, le sugiero que regrese a México. Su presencia continua en Roma solo alimentaría especulaciones innecesarias. Carlos asintió, comprendiendo la sabiduría de este consejo. Una última cosa, profesor, añadió el Papa mientras caminaban hacia la puerta. No subestime la resistencia que encontrará, incluso ahora. Hay quienes verán esta decisión como una traición a la tradición de la Iglesia. ¿Incluido el cardenal Alessandri? Una sombra cruzó brevemente el rostro del Papa. El cardenal es un hombre de profunda fe y lealtad a la Iglesia. Su visión difiere de la mía en cuanto a cómo servir mejor a esa Iglesia. Hizo una pausa. Respeto sus convicciones, aunque no siempre comparta sus métodos. Comprendo, Santidad. León XIV lo miró con intensidad. La reconciliación que buscamos con el pasado debe comenzar en el presente, profesor. Recuérdelo cuando enfrente a quienes se oponen a su misión. Con estas palabras, el Papa extendió su mano para una bendición final. Carlos inclinó la cabeza, conmovido por la complejidad del hombre que tenía ante él, un líder atrapado entre la tradición y la renovación, intentando navegar aguas turbulentas sin hundir la barca. Al salir del Palacio Apostólico, Carlos respiró profundamente el aire romano, sintiendo que algo fundamental había cambiado, no solo en su misión profesional, sino también en su comprensión de las instituciones y las personas que las conforman. Sofía lo esperaba en la plaza, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Buenas noticias?, preguntó cuando Carlos se acercó. Él le mostró el documento con la decisión papal. Un compromiso. No es exactamente lo que vine a buscar, pero es un comienzo. Sofía sonrió, genuinamente complacida. A veces los comienzos son todo lo que necesitamos. Miró hacia la Basílica de San Pedro. Esta institución ha sobrevivido 2 milenios precisamente porque sabe que ciertos cambios deben ocurrir gradualmente. Incluso cuando esos cambios simplemente significan reconocer la verdad. Especialmente entonces, profesor, respondió Sofía con una sabiduría que parecía trascender su edad. La verdad es la fuerza más revolucionaria que existe. Mientras caminaban juntos por la plaza, Carlos notó que el cardenal Alessandri los observaba desde una ventana alta, su figura apenas visible tras las cortinas. No era difícil imaginar su desaprobación, quizás incluso su determinación para obstaculizar la comisión recién creada. La batalla no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero por primera vez desde su llegada a Roma, Carlos sintió que no luchaba solo. Tenía aliados dentro de estos muros antiguos, el cardenal Rossi, Sofía, y ahora, de alguna manera inesperada, el propio Papa. ¿Cuándo regresará a México?, preguntó Sofía mientras cruzaban la plaza de San Pedro. En unos días. Tengo que organizar algunas cosas antes de partir. El cardenal Rossi quisiera verlo antes de su partida, para discutir los detalles prácticos de la comisión. Carlos asintió, pensando en todo lo que debía preparar para este nuevo capítulo de su misión. Tendría que seleccionar cuidadosamente a los representantes indígenas, coordinar con académicos de diversos países, y prepararse para los ataques que seguramente vendrían de sectores conservadores. ¿Cree que el Papa mantendrá su palabra cuando comience la presión real?, preguntó, dando voz a su preocupación más profunda. Sofía consideró la pregunta con seriedad. León XIV es un hombre de convicciones, profesor. Cuando toma una decisión después de tanta reflexión, no suele retroceder. Hizo una pausa. Pero no subestime las fuerzas que se alinearán contra este proyecto. La Iglesia es una institución antigua con mecanismos muy eficaces para resistir el cambio. Entonces tendremos que ser igualmente tenaces,
respondió Carlos, con una determinación renovada en su voz. Al llegar a las puertas exteriores del Vaticano, Sofía se detuvo para despedirse. Ha logrado algo importante, profesor Rivera. Algo que muchos consideraban imposible. No lo habría logrado sin su ayuda, doctora Ricci. Ni sin la del cardenal Rossi. Sofía sonrió, con un dejo de tristeza en sus ojos. Todos servimos a la verdad a nuestra manera. Algunos desde dentro, otros desde fuera, extendió su mano. Ha sido un honor conocerlo. Carlos estrechó su mano, sintiendo que este no era realmente un adiós definitivo, sino el inicio de una colaboración que continuaría por mucho tiempo. Hasta pronto, Sofía. Nos veremos cuando regrese para la comisión. Mientras se alejaba, Carlos miró una vez más la imponente cúpula de San Pedro, brillando bajo el sol de la tarde. Pensó en los archivos que guardaba, en los secretos que pronto comenzarían a revelarse, y en las vidas y comunidades que podrían encontrar cierta medida de paz a través de ese conocimiento. El camino sería largo y difícil, lleno de obstáculos y resistencias. Pero había dado el primer paso, quizás el más importante, había abierto una puerta que muchos creían permanentemente cerrada. Con esta certeza, Carlos Rivera abandonó el Vaticano, llevando consigo no solo un documento oficial, sino también la promesa de una reconciliación histórica que, aunque incompleta, finalmente comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. 6 meses después de su regreso a México, Carlos Rivera contemplaba la ciudad del Vaticano desde la ventana de su habitación en el mismo hospedaje del Trastevere. Roma resplandecía bajo el sol invernal, diferente pero familiar. La Comisión de Verdad Histórica y Reconciliación, como había sido oficialmente nombrada, llevaba 3 meses de intenso trabajo. 8 historiadores, 3 teólogos y 5 representantes indígenas, bajo la coordinación de Carlos, habían comenzado a examinar los archivos anteriormente vedados. Lo que habían descubierto era tan revelador como perturbador: testimonios de sacerdotes denunciando abusos sistemáticos, cartas de obispos alertando sobre excesos en la evangelización forzada, y registros de comunidades indígenas que habían sido diezmadas en nombre de la fe. Pero también existían documentos que mostraban a religiosos defendiendo a los indígenas, arriesgando sus vidas para protegerlos, y luchando contra los abusos de conquistadores y encomenderos. La verdad, como siempre, era compleja. Esta mañana, Carlos se preparaba para la reunión decisiva con el Papa León XIV. La comisión debía presentar su informe preliminar, un documento que ya había generado tensiones dentro del Vaticano. El cardenal Alessandri había intentado repetidamente interferir en sus trabajos, cuestionando hallazgos y sugiriendo interpretaciones más contextualizadas. Por otro lado, el cardenal Rossi había sido un defensor constante, asegurando que la comisión mantuviera su independencia. Sofía Ricci entró a la habitación, ahora como secretaria oficial de la comisión. Es hora, profesor. El Papa nos espera. En la biblioteca papal, León XIV recibió el informe con expresión grave. Lo hojeó en silencio mientras los miembros de la comisión aguardaban tensamente. Han hecho un trabajo extraordinario, dijo finalmente. Honesto, equilibrado, doloroso pero necesario. ¿Aprobará su publicación completa, Santidad?, preguntó Carlos directamente. El Papa suspiró, contemplando la pregunta. Lo haré, profesor Rivera. Con una condición: que acompañe estos hallazgos con una declaración oficial de la Iglesia reconociendo estas verdades y pidiendo perdón por los errores cometidos. Un murmullo recorrió la sala. Era más de lo que cualquiera hubiera esperado. La reconciliación verdadera exige reconocimiento, arrepentimiento y reparación, continuó el Papa. Este documento será el primer paso, no el último. Carlos sintió una emoción abrumadora. No era la victoria completa que había imaginado inicialmente, era algo más profundo y significativo. Al salir de la audiencia, el cardenal Alessandri lo interceptó en el pasillo. Ha conseguido lo que quería, profesor, dijo con tono gélido. Pero recuerde, exponer las heridas del pasado no las cura automáticamente. La curación comienza con la verdad, eminencia, respondió Carlos. No podemos sanar lo que no reconocemos. 2 semanas después, en una ceremonia histórica en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV presentó oficialmente el informe de la comisión, seguido por una solemne petición de perdón a los pueblos indígenas de América Latina por los abusos cometidos durante la evangelización. No era el final perfecto que Carlos había soñado. Muchos consideraron insuficiente el gesto, otros lo denunciaron como una traición a la tradición. La reconciliación total parecía imposible.
Pero mientras observaba a representantes indígenas y dignatarios eclesiásticos compartiendo el mismo espacio, reconociendo juntos una historia dolorosa pero común, Carlos comprendió que había iniciado algo importante, un diálogo honesto basado en la verdad, por incómoda que fuera. Y quizás, pensó mientras la luz del atardecer romano bañaba la basílica, eso era todo lo que podía esperarse. No una reconciliación perfecta, sino un camino hacia ella, pavimentado con verdades largamente silenciadas que finalmente podían ser pronunciadas en voz alta.